Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos 1 de Samuel, capítulo 24. David perdona la vida a Saúl. Saúl tuvo que regresar para defender a Israel de los filisteos y abandonó la búsqueda de David. Pero una vez terminada la campaña, vuelve Saúl a la carga, seguro de que esta vez capturará a David. No considerándose este seguro en los terrenos de Maón, marchó hacia el nordeste en dirección de Engadi, un territorio abrupto con colinas, espesos bosques, cavernas y acantilados, además de profundos barrancos. David esperaba que las cosas tuvieran un desenlace más pacífico, pero debía esperar el tiempo del Señor. Su fe en él sería nuevamente probada. Saúl renueva su persecución contra David, versículos 1 y 2. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le avisaron: David está en el desierto de Engadi. Tomó entonces Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel y salió en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Tan pronto como termina su lucha contra los filisteos, que aprovechaban el descuido de Saúl para invadir las tierras israelitas, nuevamente comienza a averiguar sobre David. Su odio, su celo, lo llevó a tener una obsesión contra el que sería el futuro rey de Israel. Cuando le dijeron que estaba en Engadi, sin pensarlo, tomó un ejército de 3,000 hombres. David solo tenía 600 hombres que le acompañaban, pero Saúl quería dar un golpe mortal. No le importó tomar el camino más difícil en el que solo habitaban allí las cabras, con tal de alcanzar a David. Pero algo interesante sucede. Veamos los versículos 3 al 7. Al llegar a un redil de ovejas junto al camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para hacer sus necesidades. En el fondo de la cueva estaban sentados David y sus hombres. Los hombres de David le dijeron: Mira, este es el día que Jehová te anunció. Yo entrego a tus enemigos en tus manos y harás con él como te parezca. David se levantó y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, y después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor el ungido de Jehová. No extenderé mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Con estas palabras reprimió David a sus hombres y no les permitió que se abalanzaran contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Era común en aquella época y en estos terrenos que las cuevas sirvieran de refugio a los pastores con sus ovejas. Por eso, al viajar por este territorio, Saúl se encontró con ovejas, pero tuvo necesidad de hacer un alto en el camino y entró en una cueva para hacer sus necesidades. Como quien viene de afuera no puede ver en la oscuridad, pues no pudo distinguir que dentro de la cueva, al fondo, estaban David y sus hombres. Lo cierto es que Saúl, sin sospecharlo, se dispone a hacer sus necesidades. David y sus hombres distinguen que es Saúl, y entonces viene la interpretación: Jehová lo puso en su mano para que lo matara. Esta es la oportunidad que estaba esperando. Su enemigo está solo e indefenso. ¿Qué más podía pedir? Sería el momento de la venganza. Saúl había traído dolor, había llevado una vida alejada de Dios. Era de tomar la justicia en sus manos. Pero David no iba a tomar la vida de Saúl en sus manos. Elena de White dice algo interesante. Cuando los hombres de David vieron esto, le instaron a que diera muerte a Saúl. Interpretaban ellos el hecho de que el rey estaba ahora en su poder como una evidencia segura de que Dios mismo había entregado al enemigo en sus manos para que lo mataran. David estuvo tentado a mirar así el asunto, pero la voz de la conciencia le habló diciéndole: no toques al ungido de Jehová.
Libro Patriarcas y Profetas, página 717. Lo único que hizo David fue cortar un orillo del manto real y le pesó haber arruinado la vestidura del rey. David detiene a sus hombres. Es cierto que Saúl le había traído dolor y ahora estaba huyendo sin razón, pero si hubiera matado a Saúl en ese momento, demostraba que no era mejor que Saúl. Porque si Saúl estuviera en la misma situación, no dudaría en matar a David. Así que en esa dura prueba, David triunfó. No iba a tomar la justicia en sus manos, iba a esperar el tiempo de Dios. Si él era el rey de Israel, era porque Dios lo había permitido y no era él el que iba a destituir al rey. Elena de White comenta: la conducta de David puso de manifiesto que tenía un soberano a quien obedecía. No podía permitir que sus pasiones naturales lo vencieran, pues sabía que el que se enseñorea de su espíritu es más fuerte que el que toma una ciudad. Si hubiese sido guiado y controlado por sentimientos humanos, habría razonado que el Señor había colocado a su enemigo bajo su poder a fin de que pudiera matarlo y para que se apoderara del gobierno de Israel. La mente de Saúl estaba en tal condición que no se respetaba su autoridad y el pueblo se estaba volviendo irreligioso y corrompido. Con todo, el hecho de que Saúl hubiese sido elegido divinamente como rey de Israel lo mantenía a salvo, pues David servía concienzudamente a Dios y en ninguna forma hubiera hecho daño al ungido de Jehová. Esto está en Sign of the Time del 12 de octubre del año 1888. El respeto y la consideración de David por aquel que, aunque actuaba injustamente, es digno de considerar por nosotros hoy. El respeto a quienes el Señor ha elegido como sus siervos debe predominar entre nosotros. La venganza o el deseo de desquitarnos de otros puede llevarnos a actuar de tal manera que demuestra que no somos mejores que aquellos que no conocen ni predican a Jesús. Debemos distinguirnos por nuestra cortesía, respeto y amabilidad, y dejar la venganza en las manos del Todopoderoso. Él actuará en su momento. Saúl no tiene la menor idea de lo que está pasando. Al terminar, se dispone a salir sin saber que su vida estuvo en las manos de su enemigo. Entonces David salió también de la cueva. Leamos los versículos 8 al 15. También David se levantó después y saliendo de la cueva le gritó a Saúl: «Mi señor el rey». Cuando Saúl miró hacia atrás, David se postró en rostro en tierra, hizo una reverencia y dijo a Saúl: «¿Por qué escuchas las palabras de los que dicen: mira que David procura tu mal? Hoy han visto tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos en la cueva. Me dijeron que te matara, pero te perdoné, pues me dije: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce pues que no hay maldad ni traición en mis manos, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no se alzará contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad. Así que mi mano no se alzará contra ti. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Jehová pues será juez, y él te juzgará entre tú y yo. Que él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano». David entonces se presenta ante Saúl, y a la distancia le llama y se postra ante el rey. Su agudo discernimiento espiritual y profundo amor por la justicia impidieron que David odiara a Saúl, así fuera censurado ante otros y lo atacara en la primera oportunidad. David no necesitaba sentir la así llamada santa indignación por el trato que había recibido. En lo que atañía a la forma en que Saúl procedía con él, podía dejar eso con Dios. Tenía en el alma la tranquila confianza de que Dios estaba con él y hasta se compadecía del rey. Nadie habría estado más contento que David
si Saúl hubiese sacrificado su egoísmo y se hubiese humillado ante Dios con toda la sinceridad de su alma. Quizás David anhelaba que Saúl experimentara el mismo compañerismo con Dios que él tenía. Por lo tanto, su obediencia no era un formalismo. Se inclinó con el corazón lleno de reverencia ante la jerarquía del rey y mostró solicitud por el hombre que estaba en su cargo. Ahora, notemos la cortesía con que David se dirige a Saúl. No escuche a los que hablan mal de mí. Es decir, no es culpa directamente tuya, Saúl, por lo que está pasando. No estaba con su dedo acusador señalando las faltas de Saúl, ya que si lo hubiera hecho, Saúl, que era caprichoso, actuaría injustamente. David le dice que él no quiere hacerle más daño y muestra su inocencia diciendo que tenía la oportunidad de haber matado al rey y no lo hizo. La orilla del manto así lo demuestra. David nunca iba a levantar su mano contra Saúl. Tal vez Saúl había prestado poca atención a las palabras de David en cuanto a levantar la mano contra el ungido de Jehová, pero cuando vio el borde de su manto ante sus ojos y comprendió cuán cerca había estado de la muerte, tembló por la evidencia material de la inocencia de David. Era el triunfo de la fuerza espiritual sobre las hazañas físicas. Entonces David da una evidencia más. Jehová pues será el juez, y él juzgará entre tú y yo, que él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Al presentar esto como una prueba adicional de su inocencia, David instaba al rey a comprender que cada individuo es responsable ante Dios por sus actos. Le aseguraba que sin tomar en cuenta la profundidad hasta la que había caído, Dios podía, y aún más, quiere transformar su mala naturaleza. Todo lo que se necesitaba era la elección de Saúl y su cooperación. Qué tremenda nobleza de un hombre como David, un guerrero, el que había matado al gigante, el que había llevado 200 prepucios filisteos como la dote que exigía el rey por su hija. Ahora demuestra que había vencido un gigante mucho más poderoso que Goliat, su propio deseo de venganza, y colocó todo en las manos de Dios. Y David le dice al rey que no pierda el tiempo buscando una pulga o un perro muerto. Le dice que no le dé tanta importancia a una persona como David, que solo es un siervo, un hombre humilde, que no busca la gloria personal. Creo que las lecciones de este momento son muy grandes y debe llevarnos a reflexionar sobre nuestra manera de ser y actuar, e incluso la manera en que nosotros tratamos a aquellos que mal nos hacen. Saúl reconoce la voz de David, pero también reconoce su inocencia. En los versículos 17 al 22 leemos: y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Hoy me has mostrado tu bondad, pues Jehová me ha entregado en tus manos y no me has dado muerte. Porque ¿quién encuentra a su enemigo y lo deja ir sano y salvo? Jehová te pague con bien lo que en este día has hecho conmigo. Ahora tengo por cierto que tú has de reinar y que el reino de Israel se mantendrá firme y estable en tus manos. Ahora pues, júrame por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Así lo juró David. Después se fue Saúl a su casa, mientras David y sus hombres subían al lugar fuerte. Saúl no pudo más que reconocer que David era un hombre especial. Le había perdonado la vida habiéndole él causado tanto mal. Porque si la situación fuera que David estuviera en sus manos, pues Saúl lo había matado sin razón. Pero David tenía suficiente razón para matar a Saúl y no tomó venganza. Por eso no le queda más que decir: Jehová te pague con bien lo que has hecho conmigo. Su altivez, su aspereza fue cambiada y ahora con voz calma reconoce que David será el rey de Israel. Esa es la razón por la cual será rey, porque no lo guía un espíritu de odio ni de venganza, sino de paz. Este era un hombre conforme al corazón de Dios, lento para la ira y grande en misericordia.
Así que le pide a David que tenga compasión de su descendiente. David le promete hacerlo, pero su reinado estaba en las manos de Dios. Solo él sabía el momento en que sería el gobernante de Israel. No iba a tomar la justicia en sus manos y no iba a adelantarse a los planes de Dios. Se despidieron y cada uno tomó su camino. Apreciados amigos y hermanos, nunca el camino del odio y la venganza dan como resultado la paz. El camino del perdón y la justicia divina será siempre el mejor sendero. Tratemos con respeto y consideración a aquellos que toman medidas contra nosotros sin justa causa. Nuestra defensa son nuestras buenas acciones. Nuestra mejor defensa es nuestra inocencia y nuestro escudo es Dios. Dejemos que Dios actúe en su momento y por el bien de todos. Que hoy puedas depositar esas cargas de odios, de rencores en las manos del Dios eterno, y Él ha prometido darte paz. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe. Es mi oración por ti. Amén.